Buenas tardes, bienvenidos a su toma UCEBA. Esta tarde tenemos un tema interesante que tiene que ver directamente con los derechos humanos, es la discriminación. Y eso tiene que ver con una conmemoración que se hace y que vamos a hablar de ella. Para que podamos charlar en este café, en esta toma de café, invitamos a Gustavo Gutiérrez, que es el coordinador del Semillero de Derechos Humanos de la UCEBA, básicamente de la UCEBA, ¿no? Porque eso es para todos nosotros los que nos corresponde. Sí, hola, buenas tardes. Sí, Semillero de Derechos Humanos desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas. Sin embargo, buscamos lograr que sea un trabajo que vincule a toda la comunidad universitaria. Entonces, un semillero de la universidad. Muy bien. Como generalmente nosotros lo que tenemos es que tratar de enmarcar para que nuestros televidentes, que mucho y la gran mayoría no son de la UCEBA, son personas que están en nuestros barrios, que están en nuestro entorno. Realmente la idea es llegar a la discriminación, pero ¿qué es eso de la discriminación? ¿Por qué tenemos que sentirnos discriminados? ¿Por qué luchar por algo que debería ser como un derecho de las personas? Bueno, finalmente es un tema que trasciende a la historia de la humanidad y está enmarcado no solo en los conceptos sociales y en los conceptos propios que tienen que ver con los valores de cada grupo social o de cada cultura, sino que además tiene un tema muy relacionado a las luchas de poder y a la conservación de los conceptos tradicionales que se han considerado de alguna manera, entre comillas, normales. Entonces, una vez encontramos comportamientos que se desenmarcan de esas situaciones que hemos aceptado dentro de parámetros de normalidad por mismos conceptos socioculturales, empieza el rechazo frente a otras expresiones que puedan ser diversas de cualquier tipo, no únicamente en el tema sexual, sino en el tema de raza, en el tema de nacionalidad. Entonces, eso ha estado muy pegado de la historia humana. Estamos hablando de que en la antigua Grecia había discriminación por lo menos menos ideológica que ahora, pero en Roma, en todas partes donde nosotros tocamos la historia, como que el ser humano tiende a llevar a sus culturas hacia la discriminación de lo que no entienden o no comprenden. Sí, lo que pasa es que allí nos tocaría pensarnos la discriminación no como una acción violenta únicamente, que efectivamente lo es, sino como el no reconocimiento del otro como un sujeto de derechos. Entonces, si vamos a hablar de Grecia, pues tendríamos que mirar, o de Roma en las épocas antiguas, tendríamos que mirar cómo era el concepto de los hombres y las mujeres dentro de las diferentes esferas sociales. Cómo era el concepto de los sabios, los esclavos y todas estas cosas que son unas brechas sociales que se enmarcan en función del poder o de la normalización. ¿Son conceptos discriminatorios o son expresiones discriminatorias? Nuestra cultura, ya metiéndonos en lo colombiano y en lo presente colombiano, generalmente discrimina nosotros tenemos historia de discriminación por color, por partido político, nos enmarcaron absolutamente en todas las discriminaciones posibles, por plata, por marca, por un montón de cosas que nos fueron generando una cultura tan violenta como la colombiana. Sí, definitivamente los colombianos tenemos una cultura que discrimina, como lo dices, en todos los sentidos. Te discriminan en el contexto escolar porque no tienes la posibilidad de usar quizá la misma marca. Te discriminan por el color de piel, te discriminan no solo por el color, sino por tu etnia, por tu orientación sexual y por todas las situaciones que de pronto uno pueda pensarse enmarcan una diferencia en temas sociales, culturales, raciales, ideológicos
Y no, como te digo, no es un tema únicamente de violencia, no es de ejercer la violencia, sino es de coartar derechos y posibilidades de desarrollarse libremente. Bueno, de cualquier manera, cuando le quitan a uno un derecho ya estamos incurriendo en violencia, aunque no sea violencia física, aunque no sea la violencia del poder, el compañero que discrimina a su compañero ya está ejerciendo violencia, indudablemente. Sí, definitivamente. Entonces, toda discriminación viene a generar el sentido mismo de la violencia en su raíz de pronto, ¿no? Vamos a hacer un corte. Ustedes se darán cuenta que estamos en un entorno muy natural, por lo que comparten nuestro café toda cantidad de animalitos que son parte de nuestro entorno, del lugar donde estamos. No hay problema, entonces vamos al primer corte y ya regresamos. Guardo tu taco y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arcoíris infinito. La catedral de tu cuerpo eras verano y mi tormenta, y yo el león me sonríe a las paredes, que vuelvo a pintar del mismo color. No sé no sé distinguir lo complicado de lo simple, y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo antes y aplicar
La discriminación, no hay duda, es una situación de violencia, cualquiera que sea, y en cantidad diferente, ¿no? O sea, algunas veces esa violencia me quita la vida, la otra me quita el sueño, la otra me quita el momentico, puede ser de momento, ya después se me olvida, pero igual ejerce violencia. Lo más grave, o sea, lo que hemos venido viendo en Colombia es la discriminación de género. Esa discriminación bárbara, pues que de pronto no está bien. ¿Qué es eso, Gustavo? ¿Cómo somos los colombianos en ese sentido? Bueno, el tema de discriminación de género es un tema muy amplio porque hemos normalizado el machismo. Entonces, en función de esa idea, hay comportamientos que hemos aceptado como normales, aun cuando son expresiones violentas. Quizás la forma más clara es con las mujeres. A pesar que venimos en una lucha constante buscando la equidad, encontramos mujeres que por desempeñar ciertos cargos siguen teniendo reconocimientos salariales inferiores a los hombres. Sí. Encontramos mujeres que aún encuentran contextos que son muy violentos, donde se sigue alimentando esa figura patriarcal y machista, donde la mujer está en función del servicio del hombre dentro del hogar, dentro de todas sus obligaciones o sus tareas diarias. Pero eso tiene mucho del componente cultural, porque hemos legitimado que el hombre sigue siendo más. Entonces es permitido ser el hombre y hay que ser el hombre fuerte, y hay que ser el hombre rudo, y hay que ser el hombre con poca expresión de sentimientos. Y entonces no es un asunto que únicamente compete a los hombres, sino que compete a la misma sociedad y a la cultura en la que nos hemos educado. Lo que nos ha llevado a que en Colombia en el 2017 llevemos más de 300 mujeres asesinadas. Creo que no tengo la cifra, pero más de 300 sí son. Creo que llegamos a las 500 mujeres asesinadas solo por sus parejas afectivas. El amor para las mujeres se ha convertido en un riesgo para su vida, porque la mujer, esa idea de posesión lleva a que se den esas expresiones violentas que, como lo dices, muchas veces terminan atentando contra la vida misma. Y si eso es grave contra la mujer, la violencia de género que se ejerce sobre los gays, por ejemplo, es gravísimo, porque es que a la mujer se le acepta, se le manipula, pero a estas personas casi atentamos contra su propia vida. No pueden existir, no deben de vivir, deben de desaparecer. Hay expresiones muy tristes del ser humano que lo llevan a uno a preguntarse si realmente hemos evolucionado en pensamiento. El concepto de heteronormatividad está muy arraigado. Entonces, cuando encontramos una persona que no se enmarca en la figura heterosexual, que finalmente es un concepto político para enmarcar comportamientos de los seres humanos, pues ejercen violencias. Pero esa violencia también está muy relacionada a lo femenino, porque es que seguimos repudiando lo femenino. Entonces el hombre que tiene una expresión afeminada, el hombre que tiene algunas connotaciones de lo que se relaciona con la mujer, sigue siendo rechazado. Y no solo los hombres gays, finalmente los hombres gays creo que hoy en día hemos ganado mucho terreno, pero hay otras poblaciones mucho más vulnerables. Una mujer con pene es, por ejemplo, un tema para la sociedad absurdo. No muy lejos, ayer publicaron un panfleto en Cali donde algunos funcionarios piden no atender personas LGBT porque son ciudadanos quizás de segunda categoría, por decirlo de alguna manera. Terrible, terrible, porque ¿dónde está el progreso de los colombianos? ¿Dónde está la cultura? ¿Cómo es que volvemos a los siglos anteriores? Porque seguimos comportándonos como en el siglo XVII, donde hemos avanzado. Bien, vamos al segundo corte y ya regresamos con ustedes.
Siempre los términos prueba, evaluación o acreditación generan estrés. A pesar de que solo realizando periódicamente este proceso podemos ser mejores y alcanzar las metas propuestas. Actualmente las universidades buscan ser reconocidas por su calidad, pertinencia y propuestas de mejoramiento socioeconómico para su entorno. Por esto se esfuerzan por consolidar los mejores procesos académicos para sus estudiantes y desarrollar reconocimiento y prestigio en la sociedad. Acreditarse es mostrar su responsabilidad social ante sus comunidades académicas. ¿Pero qué es la acreditación? Recurramos a los expertos para que nos lo respondan. La calidad la concebimos como el sello de que estamos haciendo las cosas bien. En la parte académica es el referente que nos garantiza que todos los procesos que realizamos están cumpliendo y que están direccionados y cumplen con el objetivo de la misión y que van en concordancia con el modelo pedagógico y con el proyecto educativo institucional. Eso es calidad, dar de nosotros como docentes, estudiantes, los mejores egresados que requiere la región y el país. El proceso de acreditación tiene 5 etapas. La primera son las condiciones iniciales. Es el cumplimiento de unos estándares básicos de calidad que están representados por los 10 factores que son emanados por el Consejo Nacional de Acreditación, que están en consonancia con los procesos misionales de la institución. Ahora, el proceso de autoevaluación. Es un proceso institucional o de programa que tiene una finalidad, y es que las instituciones o los programas educativos se miren al espejo, se miren a sí mismos y puedan identificar cuáles son sus falencias, cuáles son sus fortalezas y maximizar las segundas y hacer planes de mejoramiento y de solución para intervenir aquellos aspectos que son mejorables. Una vez tenemos nuestra autoevaluación, es necesario ir a ver nuestro entorno. Los diferentes contextos sociales y profesionales que reciben a nuestros egresados nos evalúan y nos dice qué tan bien o regular estamos con respecto a lo que hemos querido proyectar para que esa sociedad mejore. Allí hay una evaluación externa que realimenta los procesos de formación de nuestros profesionales. Ahora realizamos la evaluación final. La institución está lista para verificar lo alcanzado en este esfuerzo institucional por alcanzar la calidad. La institución va a verificar ahora, como evaluación final, su esfuerzo, todo lo que se propuso, las metas que se propuso, y vamos a revisar si estamos cumpliendo, si cumplimos con lo que te hemos propuesto. Si los esfuerzos y todo aquello que invertimos para alcanzar la acreditación está listo. Ahora que tenemos la casa en excelentes circunstancias, busquemos el reconocimiento del Ministerio. Llega el reconocimiento a través de la emisión de la resolución del Ministerio de Educación Nacional, que acredita a la institución que cumple con todas las características de calidad exigidas tanto en la formación académica como en la formación humana. Además de esto, el reconocimiento le permite tener acceso a los beneficios ofrecidos por el Ministerio de Educación Nacional en todos sus procesos tradicionales. Todos construimos la calidad, por eso debemos participar todos en la acreditación. La UCEBA se acreditará, tú debes participar porque eres UCEBA. No hay explicaciones cuando uno es libre pensador, cuando uno como que trata de evolucionar, a pesar de que no niego que no soy la persona, ejemplo del respeto, porque a mí también me educaron en este país y en condiciones donde habían mucha discriminación, uno no se daba cuenta. Me acuerdo que a uno le decían, usted ¿por qué está tendiendo la cama si eso es de su hermana? Usted no debe hacer eso. Todas esas cosas lo fueron educando a uno. Pero gravísimo lo que me cuenta de un documento que llega a una entidad pública y se exhibe. Que eso ya es una falta de respeto. Eso ha llevado a que el semillero de derechos humanos se meta en trabajos de esto, de experimentar, de cambiar, de generar propuestas que por lo menos cambien la mentalidad dentro de la universidad. Sí, es muy difícil cuando uno ha crecido con unos parámetros que le han enseñado que eso es lo que debe ser. Porque finalmente es un discurso que no se limita
a lo vivencial, sino que está incluso inmerso en lo simbólico y que todos los días, todo el tiempo se está reafirmando. Entonces, desdibujar eso, desligarse de eso es quizás el trabajo más complejo. El Semillero de Derechos Humanos son un grupo de estudiantes que creen que es posible que todas las personas tengamos la posibilidad de vivir plenamente nuestros derechos, independiente de las condiciones, independiente de las expresiones de cada uno. Entonces, desde allí promovemos en la universidad la igualdad, la equidad, la oportunidad de que todos podamos gozar efectivamente de esos derechos y generar la conciencia frente a los mismos en los estudiantes, porque finalmente acá, más allá de crearse o promoverse el conocimiento, se están creando las futuras generaciones que van a ser los actores de nuestra sociedad. Entonces, de allí la importancia y de ahí nuestro compromiso con hacer un trabajo de incidencia en toda la comunidad universitaria. Y que la universidad es universal, universidad por la universalidad y por la capacidad de formar personas integrales, ¿no? Aquí no, la universidad no debe formar hombres, mujeres, gays, sino personas. Personas. Ese es el principio de los derechos humanos. Todos somos personas. Todos somos personas. Ese es el sentido fundamental del semillero. Y cada vez que vemos actuar el semillero, uno reflexiona, no friegue, pero es que cuando la violencia contra la mujer, la violencia contra el campesino, la violencia contra la comunidad LGTBI, ¿está bien? Sí. ¿Y cuántos temas tienen ustedes para tratar? Este año quisimos enmarcarnos en las víctimas. Este año vamos a trabajar verdad, memoria y reparación a las víctimas, el derecho a la memoria histórica, y no quedándonos únicamente como víctimas del conflicto armado, sino como esas mujeres que han sido víctimas, esos hombres que aún siendo hombres han expuesto su masculinidad, hablándolo en términos de género, por ser víctimas, las comunidades indígenas y todas estas condiciones transversales que son factores de vulnerabilidad para las víctimas del conflicto armado. Entonces, este año nuestra apuesta es a verdad, memoria y reparación de las víctimas. Cuando uno habla de víctimas, es que Colombia tiene víctimas en todas partes, en todos los rincones nacionales. Y estas víctimas. Ahora, siempre que hablamos de víctimas, yo me hago una pregunta que también lo hablo desde mi ignorancia. ¿Cómo reparar a una víctima que ya no tiene reparación? Una víctima que ha sido asesinada. Reparamos a su familia, pero esta persona, si nosotros no tenemos en cuenta que no podemos generar víctimas, tenemos que dejar de generar víctimas porque muy difícilmente las podemos reparar como debe ser, ¿no? Dice una cita que quien se va no vuelve siendo el mismo, y eso pasa en la guerra. Hay daños que no se pueden reversar, sin embargo hay otros que podemos prevenir, y de allí está la intención que podamos lograr generar condiciones para que esas situaciones no se repitan, no sean reincidentes, y que las víctimas puedan tener un mínimo de reparación, como es conocer la verdad, tener condiciones que les disminuyan esas posibilidades de revictimizarse. Es un proceso largo, es un proceso que nos va a tocar afrontar como sociedad a todos y que nos va a tomar muchos años, porque son no menos de 50 años que no vamos a poder reparar en 1 o 2 años. Claro que sí. Bien, nosotros tenemos una política, es que no dejamos el tema terminado, porque no podemos terminarlo, apenas estamos iniciando. Les recuerdo que cosas que a ustedes les interese, que podamos preguntar, que podamos volver, porque vamos a volver con Gustavo a hacer una segunda charla, vale la pena hacerlo,
porque nuestro tiempo se va muy rápido y quedan muchísimas preguntas por hacer. Los televidentes seguramente tendrán otras. No se les olvide que ustedes pueden hacer las preguntas al correo de tvuceba@uceba.edu.co y las hacen esas preguntas y nosotros se las trasladamos a nuestros invitados. Y con Gustavo tenemos una segunda oportunidad porque yo mismo quedo con muchas preguntas, muchas cosas por charlar y los televidentes tendrán lo mismo. Le agradecemos mucho haber estado con nosotros en esta toma UCEBA. Muchas gracias por la invitación y siempre bienvenidos a unirse al Semillero de Derechos Humanos. Antes de irnos, ¿quiénes pueden pertenecer al Semillero de Derechos Humanos? Todo aquel que crea que es posible crear un mundo mejor y en igualdad. No tienen que ser necesariamente estudiantes de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas. No. Cualquiera. Bienvenidos todos. Vale. Nos vemos en la siguiente toma UCEBA. Feliz tarde.